Muy buenas tardes, bienvenidos todos a la videoconferencia Aplicación del CT Scan para el estudio de fardos, acercando los ancestros a la comunidad. Dejo las palabras a la directora del museo, Denise Posiscott. Buenas tardes con todos y todas. Esta semana estamos continuando con nuestras actividades de mes de museos, mayo mes de museos, con la presentación de nuestro proyecto Momias como Microcosmos. Digo nuestro proyecto a pesar de que está liderado por Lucía Watson y Andrew Nelson, porque creo que es uno de los proyectos de investigación que tiene el Santuario de Pachacamac, que nos permite de alguna manera tener un trabajo de colaboración entre instituciones, universidades y el Museo de Pachacamac. Sarita Fuentes, de parte del museo, está trabajando con ellos, y yo de alguna manera también he seguido mis clases de antropología física durante la pandemia, porque he acompañado varias horas de trabajo en este interesante proyecto. Creo que Lucía va a hacer una presentación de estos avances y además invitarlos a que nos sigan en nuestras diferentes actividades y agradecerles también su participación el día de hoy. Entonces, Lucía, gracias por tu presentación y gracias también a todo el equipo que forma parte de este proyecto de investigación de momias como microcosmos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias. Buenas tardes. Lucía, voy a hacer la presentación de los ponentes. Esta tarde contamos con la presencia Comparto de la pantalla, ¿correcto? Sí. Tenemos la presencia de la doctora Lucía Watson, doctora en antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Recientemente ha publicado su libro Los fardos de Ancón, una perspectiva bioarqueológica de los cambios sociales de la costa central del Perú, del 800 después de Cristo al 1532 después de Cristo. Es miembro del Grupo de Investigación Internacional Horus, tiene más de 10 años de experiencia en investigaciones bioarqueológicas y actualmente es la codirectora del proyecto Momias como Microcosmos. El doctor Andrew Nelson, que es doctor en antropología por la Universidad de California, ha sido merecedor de una serie de reconocimientos por su destacada labor docente. Posee más de 25 años en la dirección de proyectos de investigación bioarqueológica, destacando entre ellos el desarrollo de una base de datos digital de fardos funerarios. Recientemente publicado su libro Life, Death and Burial Practice During the Inca Occupation of Farfán on Peru North Coast. Es director del proyecto Momias como Microcosmos y jefe del departamento de la Universidad de Western Ontario. Adelante, Lucía, para que nos puedas compartir la presentación. Bueno, muchas gracias, Sarita, Denise. Agradecemos, a nombre del doctor Andrew Nelson y el mío, la invitación de poder compartir los avances de nuestras investigaciones. Y lo que dijo Denise es muy cierto. Esto es un trabajo de equipo, esto es realmente un proyecto que logramos impulsar con el apoyo y con la colaboración activa de los miembros del Museo de Sitio de Pachacamac, que en efecto durante el año de pandemia y todavía al presente sumamos esfuerzos para continuar la investigación en esta nueva moda, o más que moda, nuestra nueva forma de vida virtual, ¿no? Así que sin mucho más, deseo iniciar el trabajo. Sí me escuchan bien, ¿correcto? ¿Todo bien en cuanto al audio y presentación? Sí, Lucía, ¿sí? Está correcto. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a empezar hablando sobre la aplicación del CT Scan para el estudio de fardos, acercando los ancestros a la comunidad. Voy a leer los nombres de todas las personas que participan en este proyecto porque los resultados que presentamos y de lo que vamos a hablar es resultado del trabajo de cada una de ellas, y pues es lo correcto. Sarita Fuentes, aquí presente, ayuda en el análisis de restos óseos de CT Scan. El doctor Andrew Nelson, el director del proyecto, pues prácticamente dirige la investigación a todo nivel. Jocelyn Williams, Sue Gold, José Arias, Joanna Montley, Lauren Poeta, Cameron Benson, Tim Mudgridge, Pauline Kirsch, John Bernard Hutch, Christopher Bo, Andrés Chihuekawa, John Baldeo, Susana Abad y Denise Posiscott.
Y bueno, vamos a entender por qué son tantas las personas que forman parte de este proyecto a lo largo de esta ponencia. El objetivo de esta presentación es exponer las ventajas del escaneo tomográfico computarizado como una herramienta poderosa para presentar los resultados de manera atractiva visualmente a un público general. Aquí tenemos el ejemplo de lo que es la reconstrucción 3D del interior de uno de los fardos de un individuo subadulto. Vamos a también evaluar las potencialidades y oportunidades que ofrece esta técnica de estudio para el análisis de fardos funerarios y también vamos a compartir algunos resultados preliminares que hemos logrado a la fecha. ¿Qué es un fardo? Cuando nosotros hablamos de un fardo, estamos hablando de un contexto en sí mismo. Es un contexto que nos va a dar información biológica del esqueleto del individuo, como también información cultural, es decir, las ofrendas que tiene, cómo se ha hecho el fardo. Nos va a dar información de esa sociedad del pasado. En esta medida estamos hablando de las momias como un microcosmos, como esa unidad cultural y biológica. ¿Cómo estudiamos los fardos? Durante mucho tiempo, en la antigüedad, estos se desenvolvían, se abrían. Si bien esto es un proceso que brinda mucha información, también es un proceso altamente destructivo. Una vez que abrimos un fardo, es como cuando excavamos. Se pierde el contexto, ya no vamos a poder recuperarlo. Y ante esta situación, ¿qué hacemos? Una opción es no excavar, no analizar los fardos, no abrirlos. Y la otra alternativa es estudiarlos, pero sin destruirlos. ¿Cómo poder estudiar? ¿Cómo saber lo que hay al interior de un fardo sin abrirlo? Para ello podemos recurrir a técnicas radiográficas, ya sea radiografías simples o digitales, o poder desarrollar y aplicar escaneos tomográficos computarizados, como los que ven acá. ¿En qué consiste el principio de los rayos X? Básicamente tenemos el objeto a radiografiar, se emiten los rayos mediante la cámara y se genera una serie de placas que nos va a dar información en 2 dimensiones. Las cosas densas, como hueso y metal, van a aparecer blancas, el aire negro, y todo lo que se encuentre en medio va a ser gris, es decir, las cosas de menor densidad, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas y por las cuales todavía se sigue empleando los rayos X? Se puede hacer en campo. Nosotros llevamos el equipo al sitio y realizamos la captura. Es algo rápido y económico. Pero, ¿qué es lo que tiene en contra? El proceso crea una imagen bidimensional, es decir, nos va a dar la información del largo y del ancho de un objeto, pero la información de la profundidad, esta tercera dimensión, se pierde en la captura de los rayos X. Esta superposición de elementos, como pueden ver en esta imagen, puede generar confusión sobre lo que estamos observando o analizando, ya que todos los huesos y todos los objetos o artefactos se van a sobreponer uno encima de otro. Ante eso, tenemos la tomografía computarizada. Este es un análisis que se hace para seres vivos y el principio es bastante simple. Imaginémonos una rodaja de pan de molde. Entonces, entra el objeto a ser tomografiado y la información se va cortando a manera de pilas, es decir, de rodajas. ¿Esto qué nos beneficia? Permite recuperar la información no solo del largo y del ancho, sino también de la profundidad del objeto. En esta medida, efectivamente, las cosas densas como hueso y metal van a aparecer blancas, el aire es negro, pero todo en el medio es gris. ¿Cuál es la diferencia con los rayos X? Que esta escala de grises está calibrada. Tiene mayor contraste que las radiografías normales. Podemos visualizar con mayor claridad los objetos. Y no solamente eso, podemos también medir el nivel de densidad de los objetos que estamos tomografiando.
Esto ayuda claramente para acercarnos a la identificación de las piezas. Entonces, vamos a producir una suerte de pilas o rodajas de información que nos permite la reconstrucción en 3 dimensiones. Este volumen de imagen lo vamos a poder manipular en la computadora. En contra, podríamos pensar que es relativamente caro, en la medida que requiere una inversión inicial. ¿Por qué consideramos caro entre comillas o en signos interrogativos? Porque si nosotros empezamos a cotizar, y esto como museo sobre todo lo evalúan, cuando tienen que hacer una intervención más allá del valor más importante que nos permite preservar el fardo, cosa que la apertura de un fardo no se pierde el contexto. Si suman a esto lo que implica tener un especialista de cada elemento y todas las cosas que se requieran de conservación para cada artefacto, el embalaje y el espacio que va a ocupar en los almacenes una vez que esté conservado, es mucho más alto el costo que si consideramos un escaneo tomográfico, mantener el contexto cerrado del fardo originario y un almacenaje adecuado para ese elemento. Entonces, si bien requiere una inversión inicial alta, a corto plazo es claramente una ganancia. Lo que definitivamente tiene en contra de los rayos X o en desventaja es que el equipo no es portable. Por lo tanto, implica llevar el fardo a la clínica. Aquí tenemos un ejemplo de lo que fue nuestra temporada de campo 2019, en una época en la que no imaginábamos que nos venía una pandemia de por medio. Y a raíz de ello, tuvimos la información que nos ha permitido trabajar en estos últimos tiempos, desde el año pasado, en un soporte digital. Aquí vemos una apertura, estamos haciendo el análisis que les comentaba Denise, y todo el equipo en pleno. Como pueden ver en nuestras sesiones semanales, aquí está Sarita, Joana, Laurent, el doctor Nelson, Denise y yo. Estamos trabajando, analizando cada elemento, cada posición de hueso, características biológicas, y vamos reconstruyendo de esta manera cómo se hacía el fardo. El tener la información en un soporte digital nos permite compartir la pantalla como lo estamos haciendo ahora, y conversar y discutir sobre lo que vemos. Y de esta manera vamos sumando nuestras experiencias de trabajo según la expertise de cada uno de nosotros, haciendo el trabajo enriquecedor en ese sentido. ¿Qué metodología aplicamos? Los fardos se recuperaron en las excavaciones del año 2015, y allí se recuperó un promedio de 100 contextos funerarios. De estos 100 contextos funerarios, 72 eran fardos. De estos 72, 54 fueron examinados de forma directa, se observó cómo estaban. A ellos se seleccionó una muestra de 28 para ser radiografiados, y de estos 28, 18 fueron tomografiados. Esta metodología que implementó el doctor Nelson permitió un proceso de selección que optimizó los recursos humanos, de tiempo y económicos, y de esta manera poder obtener la mayor cantidad de información con la menor cantidad de recursos. Aquí un ejemplo de lo que nosotros hemos podido lograr ver. Por un lado, nos permite caracterizar el perfil biológico y cultural del individuo. Cuando hablamos de perfil biológico, ¿a qué nos referimos? Sexo biológico, edad al momento de muerte. Aquí, por ejemplo, pudimos determinar que se trata de un individuo subadulto, y por el estado del desarrollo dental de los dientes, de formación y erupción, se pudo estimar que se trataba de un niño de 3 años, más o menos 12 meses. En el caso de los subadultos, las características óseas no están lo suficientemente definidas para poder definir qué sexo tiene, así que no podemos atribuirle sexo específico.
y claramente no tenía ninguna ofrenda asociada, así que a esto nos referimos con un perfil biológico y cultural. En este caso, a diferencia del anterior, se trataba de un individuo masculino, a lo que pudimos determinar en función de las pelvis y las características óseas. Se pudo determinar la estatura a través de la medida del largo máximo del fémur y la tibia. Se aplicó la tabla de Genovés corregida por Ángel y otros, y en este caso sí tenía asociado material como una suerte de vara de madera que están viendo acá, como una suerte de soporte estructural para hacer el fardo más estable, y una valva de espondilus, como pueden ver aquí. Otra potencialidad que tiene el empleo del escaneo tomográfico es que es posible aislar huesos o artefactos para poder visualizarlos en detalle. De esta manera, si queremos enfocar un elemento específico o una parte específica de estudio, se puede segmentar ese elemento, como lo vemos aquí con el cráneo y la mandíbula. Muy bien. A lo largo de este tiempo, el proyecto ha ido desarrollando diferentes líneas de investigación y alcances de los trabajos con base en los fardos funerarios y en los análisis de CT scan. Es una investigación que nos ha permitido compartir nuestros resultados a un público amplio, a un público general. En aspectos de tafonomía, la persona que está trabajando este tema es Joanna Montley, candidata doctoral de la Universidad de Western Ontario, alumna del Dr. Nelson. Ella se enfoca en el análisis del estado de conservación del fardo y el esqueleto, en comprender los procesos naturales de descomposición y las influencias culturales en estos procesos mortuorios. ¿Qué preguntas está tratando de contestar Joanna? Número 1. ¿Estamos dañando los paquetes funerarios, los fardos, cuando los movemos a escanear? ¿Cómo está tratando de responder esta pregunta? Compara la composición radiográfica, que es lo que se hace in situ en el museo, que se toma antes del traslado, con la captura que se logra en el CT scan. A partir de esta comparación, ella visualiza si hay algún tipo de alteración en el traslado o no. La segunda pregunta es, ¿cuáles son los efectos de las prácticas funerarias sobre los cuerpos al interior de los fardos? A este punto, una de las cosas que hemos podido determinar es la manipulación post-mortem del cuerpo, es decir, manipulación que se hace una vez que el individuo ha muerto, y en el caso de Pachacamac se ha podido identificar el retiro de la cabeza de 8 individuos, ¿no? Ya sea masculinos, femeninos, y esto pues nos lleva a reflexionar sobre otro tipo de aspectos rituales. ¿Vean? Aquí un ejemplo de ello, sin cabeza. Por otro lado, también se está siguiendo una línea de investigación de arqueoentomología que lo dirige Pauline Kiers. Ella es candidata doctoral de la Universidad de Bordeaux, de Francia. Aquí la tenemos a ella. Básicamente es la toma e identificación de diferentes insectos. Estos insectos nos van a dar información sobre el proceso de construcción del fardo. Otro de los estudios que se tiene en marcha es el de rasgos no métricos, llevado a cabo por Cameron Vinson, estudiante de maestría de la Universidad de Western Ontario. ¿Cuáles son las preguntas que tiene Cameron? ¿Se pueden extraer rasgos poblacionales craneales no métricos de tomografías computarizadas de fardos? ¿Pueden estos rasgos diferenciar muestras de diferentes sitios o identificar la variabilidad dentro de las muestras? ¿En qué consiste un rasgo no métrico? Vean aquí, este es el occipital, el hueso que tenemos en la parte de atrás de la cabeza. Ustedes pueden ver esta subdivisión que hay aquí. Esto corresponde al hueso inca, también le denominan hueso inca.
No todos los individuos lo tenemos, algunos sí. Esto no es una enfermedad, no es una patología. Esto no es algo que se mida, no es, uno es más grande, otro puede ser más chiquito, otros pueden abarcar la mitad. Pero la presencia de este elemento es un rasgo no métrico. Ya los rasgos no métricos ya están tipificados, ya hay como una serie de normas de esto es un rasgo no métrico, y lo que se hace es observar y registrar cada uno de estos elementos. ¿Por qué es importante estos rasgos no métricos? Porque en algunos casos se puede asociar que poblaciones específicas tengan tendencia a presentar uno o ninguno o varios de estos rasgos no métricos. Entonces es una manera de aproximarnos y de entender quiénes son las personas que se están enfardelando y enterrando en Pachacama, ¿no? Este proceso utiliza protocolos de segmentación de observación de detalle en el software de procesamiento de imágenes denominado llamado Dragonfly. De esta manera ella logra extraer los cráneos de las tomografías, ella simplemente trabaja con el cráneo, no con todo, y evalúa estos rasgos que generalmente nosotros los podemos ver con claridad cuando tenemos el cráneo en nuestra mano, cuando tenemos el hueso seco, ¿no? Aquí tenemos esta parte lamboidea y un poco este tema de grupos poblacionales. Otra de las investigaciones que se tiene en curso corresponde al análisis de biomecánica que llevo a cabo junto con el doctor José Arias del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, del INA, de la región de Mérida, de Yucatán. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta investigación? Nuestro objetivo consiste en medir el fémur, nos estamos enfocando por ahora solo en el fémur, y a partir de ello, según las medidas logradas, vamos viendo en qué forma podemos proyectar la cantidad de actividad o desgaste físico que pudo tener los individuos de esta población. Para este trabajo estamos empleando la muestra de Pachacamac, sumado también a las muestras de otros sitios de la costa central peruana contemporánea a Pachacamac, y además se comparará nuestros resultados con los logrados por el doctor Arias del grupo de pescadores del área maya de México. De esta manera vamos a poder caracterizar de alguna manera cada uno de los sitios de la costa pacífico peruana y lo que estaría pasando en cuanto a desgaste físico también para el posclásico maya, que es sociedades de organización socioeconómico, social, equivalente a las de nuestra muestra del área andina. Claro, con las características distintas de medio ambiente y demás, ¿no? Otra de las investigaciones en curso corresponde a la de la bioarqueología de la infancia que desarrolla Lauren Poeta de la Universidad de Western Ontario, también alumna del Dr. Nelson. Ella viene investigando cuál es el tratamiento que se les da a los subadultos dentro de la muestra. Claramente los niños juegan un rol especial en la sociedad. No son entes económicamente activos, pero eso no implica que hayan sido marginados o dejados de lado, al menos no en todas las sociedades. Y el estudio de ella nos permitirá adentrarnos en aspectos pocos conocidos que se tiene a la fecha de cómo se percibe estos aspectos de la infancia en la sociedad andina. Otra de las cosas que se ha trabajado muy fuertemente con el Museo de Pachacamac, liderado en gran medida por Sarita Fuentes y por todo el equipo del Museo de Pachacamac, es la movilización de conocimiento. Aquí se ha desarrollado campañas con la comunidad en general, como lo que vemos aquí en la imagen. Esto es antes de la pandemia. Se hacían reconstrucciones del fardo, y de esta manera los visitantes tenían otro tipo de acercamiento al material. Es una interacción claramente con réplicas, pero permite familiarizar e identificarse con su pasado local. A una escala un poco más amplia en redes, se ha trabajado también pósters, conferencias virtuales como la que venimos haciendo ahorita en estos momentos,
y hemos tenido también apoyo de los medios de prensa local. Aquí una nota que se sacó recientemente sobre la investigación que tenemos en curso en el diario oficial El Peruano. Aquí el proyecto en pleno. Pero no solamente hacemos la movilización del conocimiento, también reflexionamos sobre lo que implica la movilización del conocimiento derivado del estudio de restos humanos. Nosotros somos muy conscientes y muy respetuosos de que al trabajar con un fardo, estamos trabajando con una persona, con un individuo, y el respeto que éste debe tener como tal. ¿Qué implica en ese sentido la movilización de conocimiento de las personas, la transformación de esta información y proyectarla a un tema de identidad de comunidad? No es un tema de cerámicas, no son textiles, estamos hablando de restos humanos, y esta es la investigación que está llevando a cabo Tegan Mugli de la Universidad de Western Ontario. ¿No? Está evaluando quiénes son las partes interesadas, evalúa el tema del público interesado, ve los museos como intermediarios del conocimiento. Básicamente los museos juegan un rol fundamental en esta transmisión de lo que el arqueólogo en campo recupera después de sacar la tierra, lo que luego otro investigador con su batita blanca en el laboratorio va a analizar, medir y cuantificar, y lo va a procesar y lo va a llevar a la comunidad en general, de forma clara, de forma directa, ¿no? ¿Qué significa todo ese trabajo, todo ese proceso? ¿Qué implica en aspectos de bioarqueología este alcance, en aspectos éticos? Y esto nos lleva probablemente a un punto importante, el compromiso con la comunidad en general. Y bueno, un proyecto que vamos a implementar ahora corresponde a la conservación preventiva. Y bueno, se ha seleccionado, eso está a cargo de Andrés Chihuecagua, un especialista en conservación independiente peruano, Sarita Cifuentes, Susana Abad, personal del museo, y bueno, mi persona, que vamos a seleccionar una muestra de fardos que ha sido expuesta debido a la humedad. Tiene mucha concentración de humedad los textiles. Y bueno, el proyecto va a enfocarse en lo que es el secado adecuado y la estabilización del fardo. En el proceso se van a analizar los textiles y se tomarán muestras para los estudios de arqueoentomología, análisis isotópico y de carbono 14. Una vez que ya los fardos estén estables, que estén en buen estado, allí recién podremos proceder al escaneo tomográfico computarizado. Como podemos ver, son más estudios de momias en medio de la pandemia. Sí es posible, ¿no? Y aquí también quisiera resaltar algo importante, el compromiso que tenemos como investigadores y asumimos a diferentes niveles. No solamente es obtener información y recuperarla, y claramente transmitirla en medios académicos y a la comunidad en general. También tenemos un compromiso con el patrimonio cultural, en la preservación adecuada del mismo. Y asumimos la responsabilidad en toda esa dimensión. Y bueno, antes de terminar, quisiera hablarles rápidamente sobre Pachacamac y algunos aspectos de observaciones iniciales que hemos podido lograr a la fecha. Primero, el área del cual proceden los contextos funerarios que estamos analizando son los que se trabajaron o fueron recuperados en el rescate arqueológico del sector 3 de la zona monumental de Pachacamac. Este trabajo permitió la recuperación de estos contextos funerarios, como pueden ver aquí, que estaban dispuestos en grupo. Aquí pueden ver, hay concentraciones o grupos de los mismos. ¿Qué pudimos notar? Tenemos que hay una considerable variación en las formas de los fardos. No todos son iguales. Incluso dentro de una misma tumba podemos ver que hay diferentes formas de envoltorios.
pero estas diferencias son bastante consistentes con lo que publica Luisa Díaz en su trabajo del 2011 y 15 sobre los tipos de fardos Ishma y los textiles Ishma, o sea que corresponderían al mismo grupo. De los 54 fardos que se estudiaron, 27 fueron adultos, 22 subadultos y 5 no se pudo determinar. De los adultos se pudo estimar 11 hombres, 8 mujeres y 8 no fue posible definir el sexo biológico. Los subadultos van a incluir los diferentes grupos de edad, desde neonatos, infantes, juveniles y adolescentes. Este corpus no demuestra una preferencia o exclusión de ninguna categoría en función del sexo biológico o la edad. Pudimos también notar que muchos fardos contenían un esqueleto en un estado avanzado de desarticulación, es decir, no estaban articulados completamente. El patrón de desarticulación que se ha observado hasta el momento corresponden a huesos dispersos del abdomen y extremidades que a menudo sí preservan la articulación, como pueden ver aquí. Hay algunas zonas de los brazos y piernas que mantienen esa articulación. Lo que es bastante consistente con el proceso de una descomposición parcial que estaría comenzando en los órganos abdominales. Este patrón sugiere una momificación natural en la arena del desierto, beneficiado o favorecido por las envolturas textiles. El hecho de que estuvieran enterrados en la arena sugiere que la intención no era volver a visitar el fardo o reabrir constantemente la tumba. La presencia de los restos de insectos necrófagos sugiere también que puede haber habido un retraso entre la muerte, el envoltorio y el entierro. Y es que cuando nosotros hablamos de un tratamiento funerario, estamos ante 3 momentos dentro del proceso ritual, ¿no? Que no necesariamente tienen que ser coincidentes. Y bueno, aquí les vamos a presentar un fardo atípico. Como vamos a ver ahorita en pantalla, tiene traumatismo perimortem en el hueso frontal. ¿Qué quiere decir eso? Que recibió algún tipo de golpe o impacto alrededor del momento de muerte. También se pudo notar una modificación craneal fronto-occipital extrema. Este es un fardo que no tuvo ofrendas. Y no solamente ello, cuando se contrastó la información del fardo con la del campo, se pudo notar que el individuo se encontraba enterrado boca abajo con los brazos detrás de la espalda, las caderas extendidas, pero las rodillas flexionadas. Todo esto se hacía bastante sugerente porque claramente no es lo común para el sitio. En cuanto a aspectos de la modificación cefálica, lo que pudimos determinar es la presencia de modificación fronto-occipital que varía de leve a extrema. Esto probablemente indica que hay diferentes grupos étnicos representados dentro del cementerio. La modificación corporal incluye tatuajes, mientras que los bienes funerarios no son abundantes, aunque incluyen valva de spondylus y algunos artefactos de metal. ¿Qué cosa podemos concluir de todo esto? El CT Scan es una herramienta poderosa de almacenamiento de información, investigación y difusión de los trabajos en diferentes niveles. La información trabajada con base en el CT Scan permite responder preguntas de índole arqueológica, bioarqueológica y mortuoria. Enfatizamos siempre el enfoque interdisciplinario y colaborativo. ¿Qué quiere decir esto? Que un investigador no va a responder todas las preguntas que este material nos plantea. Necesitamos personas con diferentes especialidades, con diferentes miradas hacia el material para complementar nuestros estudios y poder acercarnos a esta gente, a esta sociedad del pasado.
Las momias como microcosmos de una información cultural y biológica que nos van a arrojar luz importante sobre la identidad, la salud y las prácticas culturales durante la vida y al momento de la muerte. Este cementerio, que se encuentra en la pampa norte del santuario de Pachacamac, fuera del área monumental, nos hace ver que tiene fardos típicamente de entierros de cementerios Ishma Medio, que se han reportado en los valles de Rima-Kinlurí, aunque presenta bastante variabilidad, no todos son iguales. Incluye además individuos de todas las edades y sexos, no hay discriminación en ello. La posición del cuerpo es típica de los sitios de la costa central, desde lo que sería el horizonte medio hasta el horizonte tardío. Además, pudimos notar que los individuos fueron analizados, tenían un avanzado estado de descomposición y algunos presentaban bienes funerarios de alto estatus, como el espóndilos, por ejemplo, o piezas de metal. La modificación craneal probablemente nos puede indicar la presencia de varios grupos étnicos. Nuestra muestra de estudio incluye fardos sin cabeza y un entierro atípico, similares a los que se ha identificado a los entierros dentro del santuario. Y bueno, no habría habido conferencia sin el apoyo y los agradecimientos correspondientes a la compañía OsteoRey por facilitarnos los equipos, bueno, el alquiler de los mismos, la clínica Rezocentro, que nos dio facilidades para realizar el escaneo en sus instalaciones, el Ministerio de Cultura de Perú, que nos apoyó en todo este proceso, de la mano del Museo de Sitio de Pachacamac, el Animal Care Company, y nuestra fuente de financiamiento que dirige el Dr. Nelson, del Social Science and Humanity Research Council of Canada. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que la ponencia haya cubierto las inquietudes y las expectativas de los asistentes y dejo la palabra a Sarita. Muchas gracias, Lucía, por la presentación. Tenemos preguntas del público. A ver, la pregunta de Óscar Oviedo Velasco dice: ¿cómo los insectos nos pueden proporcionar información sobre la construcción del fardo? Ok, Andrew, ¿estás presente? Sí. Toda tuya. Otra vez con la pregunta. A ver, ¿dónde está? A ver, un ratito. Los insectos, ¿Cómo los ¿deseas saber insectos, cómo los insectos? pueden proporcionarnos información sobre la construcción del fardo? Ok. Los insectos tienen ciclos muy regular. En el tiempo inicial, después de muerto, un tipo de insecto viene por el cuerpo. Pero después, algunas horas, un otro tipo de insecto va a venir. Y después, un día o 2 días, otra especie de insectos vienen. Este ciclo puede determinar el tiempo entre morir de la persona hasta poner en la tierra. ¿Ya? Básicamente, como dijo muy bien el doctor Nelson, los insectos nos va a permitir entender si el fardo se hizo en un solo momento, si las capas textiles fueron elaboradas en varios días, semanas, meses, y de esta manera poder reconstruir el ritual de la construcción del fardo. Hablar de la construcción del fardo es algo complejo, porque no es muero y entierro mi esqueleto en la tumba y la cierro. Es mucho más complejo que eso. ¿Algo más? Gracias. Sí, tenemos otras preguntas de Jorge Achín. ¿Se ha establecido la frecuencia a partir del estudio de isótopos estables si hay alto consumo de carbohidratos o proteínas de la población estudiada? Pues llegó la pandemia y las muestras se quedaron en Perú. Entonces,
Lamentablemente a este punto no podemos contestar preguntas de análisis de isotopía o de carbono 14 o otros tipos de análisis destructivos, porque las muestras nunca llegaron al Jorge Chávez. Entonces, esperamos que esta situación mejore y podamos contestar tu pregunta y muchas otras más. Pero claramente sí, estamos esperando poder responder trabajos sobre dieta, sobre fechados más precisos, pero para eso necesitamos los estudios que mencionas que no se han podido llevar a la fecha. Tenemos otra pregunta. ¿Qué tipos de patologías y cuál es la incidencia en las muestras? Todavía nuestro trabajo de patología no es completo, no tenemos frecuencias, pero observamos muchas cosas de patología dental. Es muy común en todas las poblaciones del Perú, pero hay abscesos, caries y otras cosas. Y algunos ejemplos de trauma, como el golpe del cráneo de este individuo en la presentación. Pero necesitamos tener más trabajo sobre los huesos. Todavía estamos trabajando sobre el fardo y el sexo y las observaciones en general. Necesitamos tener observaciones más finas para observar la patología. Otra pregunta, es una pregunta de María del Carmen Galví. Dice, buenas noches desde España. Muchas gracias, María Carmen, por acompañarnos. Excelente ponencia. Respecto a la conservación preventiva, se utiliza el escáner de CT para realizar un seguimiento del estado de conservación del mismo con el paso del tiempo desde que se expone en el museo, porque entiendo que velan por mantener unos parámetros ambientales estables, pero al no poder ver a simple vista, o podemos apreciar signos de deterioro sin técnicas como el CT, ¿o no? A ver, un poco para explicar. Los fardos se recuperaron de la excavación y tuvieron un proceso de intervención preventiva básica de limpieza mecánica, y luego procedieron a un almacenaje adecuado con papel de seda sin ácido en los ambientes que el museo custodia. El escaneo tomográfico computarizado nos va a permitir visualizar qué es lo que hay dentro del fardo y cómo está el individuo y los objetos que están al interior. Esto de alguna manera permite hacer un diagnóstico y sobre eso ver cuál es la mejor manera de almacenarlo, si ponemos el fardo en cuál de las posiciones, para no alterar que el embalaje, que este momento de depósito no perturbe, no altere más el interior del fardo, por un lado. Por otro lado, nos va a permitir saber qué es lo que hay al interior, si es más textiles o si es más material orgánico, si tiene corontas de maíz, si tiene valvas malacológicas, y según lo que podamos visualizar del CT scan, plantear un proyecto que diga, ok, para este grupo de materiales lo más adecuado sería esta temperatura, estos niveles, etcétera, etcétera. Ya los conservadores tienen sus tablas y sus cosas mucho más a detalle, que permite decir y planificar cómo sería este embalaje. En términos puntuales, a través de hacer un tema de seguimiento, mientras menos se manipule el objeto es mejor. Mientras menos tengamos que estar trasladando el fardo del museo hasta la clínica, es lo idóneo. Por ese motivo, el análisis de la tesis doctoral de Joanna Montley es tan importante, porque ella nos está haciendo ver en primera instancia si hay algún tipo de alteración o algo que perturbe al fardo en el traslado, ya que coteja la información de los rayos X que toma en campo con lo que pasa con el fardo después de que le hace el CT scan. Pero el objetivo no es usar el escaneo tomográfico como una forma de evaluación periódica del material. Se emplea más para poder definir el mejor diagnóstico y el plan de conservación a largo tiempo del material.
espero eso haya aclarado la pregunta. ¿Sí? A ver, voy a ver si tenemos otra. Claro. A ver, un ratito. Creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, Lucía, antes de terminar, vamos a pasar el video que hemos trabajado. A ver, un ratito. En el 2019 se iniciaron las investigaciones sobre una colección de fardos funerarios del intermedio tardío, del 1100 al 1532 después de Cristo, que forman parte de la colección del Museo Pachacama. El objetivo del estudio fue conocer las condiciones de salud, enfermedades y los ritos funerarios de los individuos enterrados en el santuario. Para ello se empleó un análisis no destructivo ni invasivo a través de la tomografía computarizada y los rayos X. Cada fardo es un mundo, como un microcosmo que encierra información cultural y biológica del individuo que contiene. Este fardo tiene un envoltorio textil con amarres, cuerdas y soguillas en la capa exterior. Tiene 2 soportes de madera que le dan estabilidad estructural y hacia el interior, como parte del relleno, se visualizan las semillas de algodón. Si bien podemos ver un individuo parcialmente desarticulado, la ubicación de la cintura pélvica y piernas indican que la posición como se enfardeló a la persona fallecida fue sentada y flexionada con los brazos dispuestos paralelos al cuerpo y los antebrazos flexionados sobre el pecho. Los huesos nos indican que se trataría de un individuo adulto de sexo biológico masculino. Directamente asociado al cuerpo, sobre el brazo izquierdo, podemos visualizar una valva de espóndilos, elemento ceremonial. Un disco de metal doblado con orificios que denotarían el alto estatus de este individuo. Además, cerca de la pierna izquierda se pueden ver 5 pequeños objetos de alta densidad, piedras y metal, de forma redondeada y cuadrada. Todo lo anterior nos sugiere que estamos ante un individuo masculino de alto estatus, que recibió el tratamiento funerario estandarizado para su época, posterior a su muerte y previo a su entierro en Pachacama. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021. Muchas gracias, Lucía, doctora Andrew, por la exposición. Para nosotros es una grata experiencia trabajar en este proyecto multidisciplinario con el uso de tecnología aplicada, donde especialistas nacionales y extranjeros vienen aportando para lograr un mejor conocimiento de prácticas funerarias y las características de las poblaciones del antiguo Perú, y en particular de Pachacama. Este trabajo además busca poner en práctica una metodología de estudio no destructiva que permita una mejor preservación de los contextos funerarios prehispánicos. Agradezco al público que nos ha acompañado esta tarde por su asistencia y no sé, Lucía, doctora Andrés, si tienen algunas palabras de despedida, nos puedan dar. Pues Gracias. felicitar, gracias Sarita, Denise, felicitar al museo porque soy testigo consciente de todo lo que vienen realizando en medio de esta situación complicada del COVID, y realmente lo que han logrado de reinvención en la virtualidad es admirable. Entonces, felicitaciones. Gracias, Denise y Sarita y el museo. Es muy importante por nosotros trabajar con ustedes, y gracias, Lucía, por su trabajo.
Y la cosa lo más importante es el equipo. Directora Denise, ¿algunas palabras finales? Oye, Sarita, no, yo solo agradecer, me encantó el video, ya lo había visto, pero me encantó. Muchas gracias, Lucía y Andrew, por la presentación el día de hoy, y los invitamos a que nos sigan en nuestras actividades por mayo, mes de museos. Tenemos la presentación también el 18 de mayo de libros sobre los planos de Pachacámac. El 19, también otro colaborador que también es parte del equipo, Alain nos va a dar una pequeña charla sobre cómo podemos tener buenas fotos para nuestros materiales arqueológicos y invitarlos a las diferentes actividades que tenemos. Muchísimas gracias a todos por su tiempo y a Lucía y a Andrew por la excelente presentación. Buen fin de semana para todos. Gobierno del Perú. Bicentenario del Perú, 2021.